Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy les traigo un nuevo resumen al último capítulo de Cinderella Grey, que sin duda es bastante emocionante y a la vez triste, ya que es el último capítulo de la temporada. Y es que en este capítulo, sin duda, nos muestran una nueva Uma Musume, y nada menos es Inari One, quien compite en la tierra natal de Uguri, en Casamatsu, pero lamentablemente, pese a su enorme esfuerzo, no logra vencer a Face, quien sin duda se lleva la carrera en el último momento, algo que frustra a Inari y lo demuestra momentos después de la carrera, que sin duda no logra entender cómo es posible que haya perdido en el último momento ante Face. Algo que Face simplemente observa con algo de ironía. Aún así, Inari le dice que ella va a ser la mejor Uma Musume que haya existido y que será la más grande en la historia. Algo que Face sencillamente desestima, diciéndole que si es la mejor, ¿por qué no pudo vencerla? Pero aún así, muy por dentro, Face sabe muy bien que Inari One tiene un enorme potencial que aún no consigue explotar, pero cuando lo haga, sin duda va a simbrar las carreras en todo Japón. Luego pasamos a un momento bastante conmovedor donde vemos a Komi despedir a Tamamo, quien sin duda decide tomar un avión con destino a un desconocido y tomar una temporada de vacaciones, que pese a la tristeza de Komi, ella comprende y sabe muy bien que Tamamo necesita realizar ese viaje. Ya en la Academia Trance vemos una enorme fiesta organizada por Yaeno en conmemoración a Uguri, y además para celebrar la Navidad, que por cierto, Merry Christmas a todos, o Feliz Navidad, donde irónicamente a la que están festejando no se encuentra en ese momento. Entre tanto vemos a Blackie vestida de un modo bastante sugerente, pero debo reconocer que el traje navideño que tiene es bastante lindo, y que realmente le pido a Tata Shingen que lo incorpore en alguna Uma. Ya dejando eso de lado, vemos a una Super Cree bastante triste y lamentándose por su reciente descalificación, algo que nota Dicta y decide acompañarla, donde simplemente le dice Dicta a Super Cree, quien le pregunta que si no se arrepiente de algo que haya hecho antes. Ella simplemente le dice que ignore eso, que no se enfoque en esos problemas del pasado y que mejor piense en el presente y en el futuro. Aunque sin duda Super Cree tomará muy en serio para futuras carreras este consejo de Dicta. Mientras tanto vemos a la festejada Uguri totalmente dormida, algo que molesta a Verno, quien trata de levantarle y decirle que tienen que ir a la fiesta que organizó Yaeno, a lo cual Uguri, muy de mala gana, se levanta con el pelo totalmente desembarañado, y para luego Uguri preguntarle a Verno dónde están las chicas, y esta le responde que las chicas están en un cierto lugar que no puedo decir su nombre por derechos de autor, pero ya saben a qué lugar me refiero. A lo cual luego pregunta por Kitahara, a lo que Musaka le responde que Kitahara se fue desde temprano, puesto que no puede seguir perdiendo el tiempo porque no quiere volver a perder, algo que Uguri y Musaka entienden. Para luego Musaka recordarle a Uguri que ahora que ella está en la cima,
va a enfrentar mayores dificultades, puesto que las que están detrás de ella van a buscar destronarla, y no solo las que ya están corriendo, sino las que podrán venir en un futuro, quienes van a buscar el título de ser la mejor de Japón, como por ejemplo Inari One. Luego vemos a Cibi junto con Murasensky yendo a ver una carrera de Inari para observar realmente sus habilidades y ver su potencial. Principalmente Cibi es la más interesada, puesto que ella interiormente reconoce que Inari junto con otras competidoras pueden ser el futuro de las carreras de Uma Musume en Japón y a nivel mundial. Luego pasamos a un pequeño flashback de Inari de niña, donde vemos a esta llorando porque se perdió en un festival, algo que notan los trabajadores del hospital, y es algo que sin duda hace que todos traten de ayudarla, hasta que llega Ryoko, quien es su futura entrenadora, quien con su carácter fuerte hace que se espante Inari, porque piensa que Ryoko le va a hacer algo o la va a regañar. Algo que también el resto de trabajadores notan y le tratan de decir a Ryoko que modere su comportamiento ante una infante Inari. Al final Ryoko, junto con el resto de los trabajadores del festival, deciden ayudar a Inari a encontrar a sus padres, algo que hace que Inari se calme un momento, para luego Ryoko preguntarle que si no quiere convertirse en una gran Uma Musume, algo que sin duda Inari con toda determinación dice que sí quiere ser la mejor de todos los tiempos. Para paso siguiente, dar comienzo a la carrera, a una carrera crucial para Inari, puesto que después de esta carrera ella va a ir a las nacionales y tiene que a fuerzas ganar para ir a las nacionales, donde por primera vez vemos a una Inari no tan impulsiva y más moderada, donde trata de preservar la mayor cantidad posible de energía para el final, puesto que sus anteriores derrotas han sido porque se ha gastado toda su energía desde el inicio, lo que ha provocado que al final no tenga la suficiente fuerza para ganar. Algo que sin duda sorprende a las rivales, puesto que habitualmente usaban la táctica de obligar a Inari a tener que gastar todo al inicio, pero al ver que no funcionan deciden mejor bajar el ritmo para obligar a Inari a que tenga que ella, por desesperación, salir impulsada tontamente para así luego ganarle. Algo que sin duda Cibi nota y dice que Inari está en problemas, puesto que la carrera precisamente se hizo lenta para obligarla a que gaste energía por su desesperación a no esperar. Y de hecho esa estrategia estuvo a punto de funcionar, si no fuera porque de último momento la entrenadora Ryoko logró calmar a Inari y hacerla ver que estaba cometiendo un error garrafal, a lo cual Inari decide mejor seguir esperando el momento indicado para poder usar su habilidad. Algo que sin duda hace que las enemigas de Inari se desesperen, porque saben bien que al no funcionar su estrategia, prácticamente Inari en el momento que arranque las va a hacer pedacitos. Y es que Inari no compite solo para ella, sino también compite para llevarle la gloria y el orgullo a todos los de su pueblo que siempre la han apoyado. Y se demuestra, puesto que Inari consigue romper el limitador y entra en la zona para así vencer a sus enemigas y ganar la competencia y llevarse totalmente la gloria
no solo para ella, sino para todos aquellos que siempre la han apoyado. Y al final vemos a un Inari despidiéndose de toda la gente de su pueblo, que ha venido sencillamente a despedirla, porque saben muy bien el sueño de Inari de competir en las nacionales, y esperan con todo orgullo que ella consiga la victoria y la gloria, no solo para el beneficio de ellos, sino principalmente para el beneficio de ella. Y básicamente con ella dando comienzo posiblemente a la era dorada de las carreras japonesas de finales de los 80, que junto con Super Cree y Ugurika son el catalizador que revivirá las competencias de Uma Musume en todo Japón. Entre tanto, vemos a un Uguri disfrutar la fiesta navideña hecha en su honor por parte de Yaeno, que después decide irse junto con Verno, para en un momento Verno recordarle a Uguri que esto se siente tan nostálgico como la primera vez que llegaron a la academia, algo que sin duda Uguri recuerda con nostalgia, para prontamente Verno con una sonrisa decirle que está muy feliz de que Uguri sea la mejor de todo Japón, algo que sin duda hace que Uguri suelte una gran sonrisa de orgullo y una enorme felicidad por esas palabras de Verno, para después ver a una Uguri enviarle una carta a su mamá explicándole todo lo que ha sentido en ese tiempo que ha estado fuera de casa, todas las carreras en las que ha competido, todos los amigos que ha hecho, que sin duda ha sido una gran experiencia, y le agradece a su mamá el apoyo que le dio desde niña. Ya luego vemos al final a una Tamamo afuera de un cuarto de hospital entrar a ese cuarto y ver a su antiguo entrenador, precisamente para pasar los últimos momentos con su entrenador. Bueno, en realidad no era su entrenador, era más bien el que la cuidó, la primera persona que la cuidó. Y así termina este capítulo, que sin duda es bastante emotivo y emocionante, y que me dan ansias de que pronto se estrene la siguiente temporada de Cinderella Grey. Y bueno, ¿qué les pareció este capítulo? ¿Creen realmente que Inari pueda competir en contra de Uguri y Super Cree? ¿Creen que Kitahara consigue esa licencia de entrenador a nivel nacional? ¿Creen que Shingen meta un traje navideño como el que traía Blackie? Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.